compromiso en su salud. Doctora Cristina Londoño Juan, presidente del Fondo Nacional de Ahorro, muy buenos días. Día, ministro, ¿cómo amaneció? Encantada de oírla. Muchísimas gracias, nosotros encantados de que usted esté con nosotros. Esta pandemia ha sido muy dura para todos. Cuénteme cómo ha transcurrido para el Fondo Nacional de Ahorro y cómo, si se han logrado mantener los ahorros o si, como ha ocurrido en países como en Chile, la gente viéndose asfixiada por gastos adicionales y por menores ingresos, ha estado tratando de sacar sus ahorros de donde los tienen colocados. ¿Cuál es la experiencia del fondo? Bueno, la experiencia del fondo ha sido dura, lo mismo porque para todos en el país, pero podemos decir, damos un parte de tranquilidad, tuvimos rendición de cuentas la semana pasada y contábamos en cuanto a utilidades, nos ha seguido yendo muy bien. Fuera de eso nos ha permitido realizar unas provisiones adicionales por todo este motivo de que en vez de estar sacando los ahorros, si hay colombianos que se están viendo afectados en el pago de su cartera y se nos ha desmejorado el indicador de cartera vencida. El retiro de las cesantías no ha sido tan representativo como el del año inmediatamente anterior. Entonces, frente al 2019, los colombianos han retirado 250.000, 280.000 millones menos que en el año 2019, lo mismo que en el ahorro voluntario contractual, los retiros han sido 50.000 o 70.000 millones de pesos menos que en el 19. Quiere decir que los colombianos seguimos entendiendo la importancia del ahorro y la importancia de nuestros recursos para situaciones extremas como lo que hemos vivido con la pandemia. Entonces, en cuanto a los retiros y a las cesantías, ha sido menos duro que el año inmediatamente anterior, pero de todas maneras se ha presentado. Doctora Londoño, lo fundamental en el Fondo Nacional de Ahorro es que el trabajador que ahorra lo hace detrás del sueño de toda familia colombiana, que es tener su casa propia. Pero el trabajo de la construcción se ha visto disminuido o afectado o comprometido por la pandemia. ¿Han logrado ustedes cumplir con los compromisos que tienen con los trabajadores y están haciendo entregas de las unidades de vivienda por las cuales la gente lucha y por las cuales la gente ahorra? Sí, doctor Londoño, lo que les tenemos que contar es que a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho por entregar los créditos, se cayó a por lo menos la mitad en monto. Nosotros teníamos un estimado de 1.9 billones de colocación, casi 2 billones, y vamos a llegar a 850.000, 900.000 millones. Esto dado no porque no tuviéramos los recursos o no porque no estuviéramos entregando los créditos, sino realmente, como le decía, al igual que el retiro de las cesantías, los colombianos al principio de la pandemia pues estábamos todos muy asustados, muy a la expectativa de lo que podía suceder, y en los meses de marzo nos caímos cuando arrancó la pandemia el 20, que empezó todo el mundo pues a estar en sus casas. El 20 de marzo empezó la pandemia, digámoslo así. A esa fecha tuvimos ya a marzo un 88% de cumplimiento de presupuesto, pero los meses de abril, mayo y junio fueron críticos. Se cayeron los desembolsos al 35% y al 30%. Los colombianos no querían tomar crédito, es lógico, las familias estaban revisando sus finanzas, igual que no estaban retirando las cesantías, fuera de eso no podíamos salir. Nosotros sí teníamos las oficinas abiertas y desarrollamos todo el tema digital para poder atender a los colombianos, pero esto nos afectó. Fuera de eso, como usted dice, el sector de la construcción estuvo prácticamente parado. Luego el sector de la construcción fue el que se reactivó primero, y ya en julio empezó el repunte, empezaron a tomar créditos, empezaron a entregar más viviendas, y en este momento pues estamos duro con el acelerador adentro, entregando créditos, entregando viviendas. Los constructores pues han crecido en ventas, pero mucho se va a ver reflejado en el año 2021. Se ha dado una reactivación importante, pero los desembolsos no van a ser lo que teníamos esperado para el 2020, pero podemos decir que es un parte positivo porque sí se han entregado los créditos, sí se han entregado las viviendas,
y seguimos dándole duro, que en el 2021 esperamos que sea mucho mayor y logremos recuperar todos los créditos que no logramos hacer durante este 2020. Es decir, que sí hubo una reducción en la actividad constructora, como es evidente, y eso supone menos viviendas entregadas. ¿Ustedes tienen un estimativo de cuánto fue esa caída y en qué afectó a sus ahorradores, que son sus clientes y por los cuales ustedes existen y viven? Como le decía, yo puedo medir en desembolso de crédito y como le decía doctor Londoño, para los meses de abril, mayo y junio tuvimos una caída donde solamente ejecutamos el presupuesto al 35%. En julio empezó el repunte, ya los constructores ya se había habilitado la entrega por los constructores, pero puedo decirle de dato de fuente fidedigna de un constructor que tiene un crecimiento en ventas del 43%. Entonces el sector de la construcción se ha reactivado y también le puedo dar una cifra que me dieron en uno de los ministerios donde se han generado nuevos empleos, 500,000 nuevos empleos en el área del sector de la construcción. Entonces sí estuvimos muy golpeados todos y yo por eso le explicaba, nos caímos al 35% de nuestros desembolsos y vamos a cerrar el año con más o menos el 50% de desembolsos, dado que las familias no querían tomar los créditos estaban listos, los créditos estaban para desembolso y las familias no iban a firmar o no iban a tomar el crédito. Entonces es un poco de todo, es un poco de que todo el mundo estaba organizando sus finanzas, precaviendo cualquier catástrofe, pues no se estaban endeudando. Entonces ha sido un poco de todo. Las oficinas de registro pues no abrieron con la misma celeridad que arrancaron los constructores y arrancamos las entidades financieras, porque las entidades financieras, como le explicaba, tanto el Fondo Nacional del Ahorro como los demás, seguimos con las puertas abiertas durante la pandemia, atendiendo al público con nuestras oficinas abiertas. Entonces, era una mezcla de todo. Las oficinas de registro hay algunas que todavía no están abiertas al 100%. Entonces estamos, como le digo, con el acelerador, tanto constructores como entidades financieras y demás, y los colombianos que quieren su vivienda, pero el proceso ha sido un poco lento también de ese lado. Entonces no se puede decir que solo por los constructores, era un poco las familias, las constructoras, las entidades financieras, un poco de todo, pero vamos para adelante y estamos dándole duro. Doctora Cristina, una curiosidad que tiene cualquier oyente. Si ustedes no hacen desembolsos, tienen una liquidez sobrante. ¿Qué hace el Fondo Nacional de Ahorro con liquidez sobrante si no hace los desembolsos oportunamente porque la gente no se los pide, porque tiene miedo de endeudarse en firme? La invertimos en portafolio, doctor Londoño, en portafolio que no es el ideal porque el ideal nuestro es la liquidez, invertirla en créditos. Pero voy a ponerle de las cosas malas las buenas. Usted sabe que el Fondo Nacional del Ahorro siempre funciona con un déficit dentro de sus estados financieros en la liquidez, porque las cesantías entran, pero igual salen. Entonces las cesantías entran, por ponerle un ejemplo, el año pasado, este año, pues 2020, el recaudo de febrero fueron 2.400.000 millones y de eso tenemos estimado que sale prácticamente todo y el adicional que nos queda son entre 200 y 300.000 millones de pesos por año. Entonces este año pues nos quedó más porque los retiros han sido 250.000 millones menos. Eso implicó que no tuvimos que salir con una emisión de bonos con la que íbamos a salir este año, la tenemos preparada para el año entrante. Entonces uno hubo que salir a buscar menos recursos. Acuérdese, el año pasado hicimos un par de titularizaciones que fueron un éxito porque veníamos desembolsando en una forma acelerada y porque se estaban dando los retiros de las cesantías como es lo normal con las cesantías. Entonces este año hemos tenido menos necesidad de caja y la caja que hemos tenido pues la invertimos en portafolio para que genere rentabilidad para el fondo, para los afiliados y para que podamos producir las utilidades que se necesitan para seguir capitalizando el fondo. Ahí le puedo contar una cosa maravillosa. Ya vamos en 2.2 billones de pesos de utilidades, o sea, 2.192.000, o sea, 2.2. Casi tenemos recuperados los 400.000 millones de pesos que le habían sacado al Fondo Nacional del Ahorro
en el gobierno anterior. Bueno, pues maravillosa noticia. ¿Cuál es la proyección que usted tiene a 31 de diciembre para las utilidades del fondo? Pues es que estamos ya con diciembre bastante adelantado. Usted debe tener sus proyecciones, yo estoy seguro de que las tiene. ¿Cuáles son ellas? Sí las tengo y le quiero contar. Las proyecciones para este año, las proyecciones totales para el año 2020 eran 200.000 millones de pesos. A esta fecha vamos en 262.000 de utilidades, pero de las cuales 162.000 se han generado provisiones extraordinarias para hacer toda la cobertura de cartera, porque claramente la cartera se ha visto afectada, se acabaron ya los alivios, estamos haciendo el plan de acompañamiento al deudor, pero las utilidades, pues la cartera se está viendo afectada. Entonces las utilidades que se han generado nos dieron la posibilidad de poder generar. Bueno, parece que tenemos algún inconveniente de comunicación con la doctora Cristina Londoño Juan. Las noticias son buenas. En medio de tantas dificultades, el sector de la construcción duramente golpeado, pero se está avanzando y se está luchando y esto hay que superarlo. Tienen que quedar atrás los efectos de la pandemia y, por Dios, el comportamiento racional, razonable de la gente es fundamental. Cristina Londoño Juan, presidente del Fondo Nacional de Ahorro, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.